Bueno, cordial saludo, estimados participantes. Nuevamente estamos aquí desarrollando otra de nuestras sesiones. Hoy vamos a trabajar parte del proyecto, entonces voy a hacer como siempre una introducción a todos estos temas. Lo más importante es que vayan comprendiendo para qué se está haciendo este diplomado, cuál es la función que van a tener ustedes en la sociedad, ¿no? En los nuevos negocios, si van a emprender, en las industrias que trabajan. Es una labor ardua empezar por cambiar la mente y la cultura de la gente. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y los modelos en la parte de proyectos. Y también, pues, quería hacerles como un recuento de qué se ha hecho y qué ustedes podrían empezar a investigar para poder agilizar lo que vamos a hacer de la segunda parte del documento y lo que van a presentar en la próxima sesión. Miremos este video. LLMs, or large language models, are cutting-edge AI systems that excel at mimicking human intelligence. They can be adapted and developed into a wide variety of applications for a diversity of industries, including engineering, healthcare, sustainability, coding, and much more. The Technology Innovation Institute has open-sourced the UAE's first LLM, Falcon 40B, along with its weights for research and commercial use. Falcon, with 40 billion parameters, trained on 1 trillion tokens, is propelling the advancement of generative AI. The Technology Innovation Institute invites inspiring use case proposals from around the globe. Exceptional ideas will receive dedicated compute power as a catalyst and form of investment. Do you have any idea for an AI application or use case? Falcon. Together, we are transforming generative AI for a better world. Pues hace un año estábamos hablando de este líder, no sé si lo conocía, Falcon IDB7 y DB40, porque en la parte de Arabia Saudita habían reunido muchísimo dinero para desarrollar este tipo de IAs generativas. Pues esto está cambiando, todavía sigue Falcon, pero pues han salido muchas. Hace un año estábamos trabajando prácticamente con Meta cuando salía, cuando la estaba empezando a trabajar, pues Meta, que se llamó Meta antes de Llama. Este Tab9 también es interesante para empezar a generar código, ¿sí? Este es para desarrolladores. Estaba BAR en ese tiempo, pues digamos que BAR no es que sea nueva, inicialmente ha salido desde los 2018 más o menos había empezado con esto de los transformes. O sea que prácticamente los ingenieros de Google fueron los que crearon esta nueva tecnología, ¿cierto? Pero pues no creyeron en lo que han creado. También estábamos trabajando BIM, teníamos BIM y la parte de desarrolladores, cómo se iba integrando, cómo nos hacía un correo. Ya veíamos muchos avances en ese tiempo sobre todas estas IAs. Ya estaba Gemini prácticamente ahí saliendo poco a poco con los cambios que había hecho desde Bar a Gemini, ya habían empezado a cambiar. Y pues obviamente en ese tiempo estaba esta GPT 3.5, inclusive salió la 3 primero muy básica y cuando la lanzaron dijeron que era una prueba, que era para eh, probar, pues digamos, algunos desarrollos de texto. Ese fue el lanzamiento. Lo sacaron así como muy básico. Nadie supo de primera manera, pero la gente se empezó a dar cuenta que venía tecnologías fuertes. Luego nos sacaron digamos, estudio, este paper, y aquí se veía prácticamente, si ustedes ven en la parte derecha superior, 3.5, que fue la versión primero, después la 4, ¿sí? GPT-4, NanoVision, y vimos cómo fue el avance. El azul fue la primera. Estos son exámenes que le hacen a la inteligencia artificial que existen para el área de matemáticas, de historia, de biología. Por ejemplo,
El examen de Estados Unidos en la parte de biología es uno de los más difíciles del mundo. Sin embargo, mire que en el primer intento llegó casi a un 60% de respuestas verdaderas, mientras que, por ejemplo, en ciencias ambientales llegó al 100% casi, ¿sí? No les faltó casi. Después vino la otra versión, pero es que estamos hablando de que la otra versión salió a los 15 días y es esta parte verde clarita. Mire cómo, por ejemplo, en algunos exámenes pasó de 10 a 90. O sea, el aprendizaje de las máquinas es exponencial. En esta otra de química pasó de 25% a 65% en respuestas, digamos, no cerradas, ¿no? Bien estructuradas, estamos hablando. Y por último, el GPT-4 cuando salió este paper, pues empezó a superar en algunas áreas más. No ha salido el último paper, pero pues ustedes se han dado cuenta quienes han utilizado estas inteligencias generativas, pues que ya, ya nos ayudan a redactar mucho mejor. Bueno, por eso no hay forma de ponerlos a competir con la inteligencia artificial. Enseñarles a hacer lo que la inteligencia artificial va a ser un problema, que sí hay que saber programar, porque si no, pues la inteligencia le va a ayudar y usted no va a entender el código, no va a poder hacer nada. Va a tener que aprender muchas cosas, ¿no? Pero mire, analicemos este mapa. ¿Qué les dice a ustedes? A ver, ¿quién quiere hablar? Jimena, cuéntame. Lo que yo entiendo es como una máquina, o bueno, una inteligencia artificial, empieza desde un proceso a, a aprender, por decirlo así. Digamos, niveles empieza, digamos, se dice abilities and skills, de ahí se mueve a cognitive, a la parte analítica, social y física, después actitudes y valores, y después conocimiento de información. Así lo entiendo yo más o menos. Bueno, gracias, Jimena. Pues aquí este es un documento que ha expuesto la ONU ya hace aproximadamente unos 6, 8 meses, donde dijeron, mira, lo que hay que hacer ahora con las personas es trabajar estas habilidades y capacidades. O sea, esto es lo que prácticamente tiene que hacer ahora el ser humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener una parte cognitiva analítica. En esa parte ser muy creativos. Por eso siempre nosotros les damos estas charlas, les mostramos qué está sucediendo, pero acá tienen que ser muy creativos con sus proyectos, ¿cierto? Con todo lo que vayan a inventar, todo lo que van a hacer. Eso no lo va a poder reemplazar, digamos, rápidamente la inteligencia artificial. Puede desarrollar, puede crear, pero digamos, sobre lo que ya está hecho, sobre el texto, ha desarrollado nuevos avances, pero la creatividad en sí del ser humano está un poco lejos de alcanzar, ¿no? El pensamiento crítico también está difícil de alcanzar, aunque puede generar y puede simular desarrollos y textos como un humano, no los puede analizar críticamente porque para la computadora todavía no se sabe qué, pues, qué significa cada palabra, es solo token y solo parámetros, digamos, que les va asociando. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, toda la parte interpersonal. Esto porque ustedes en transformación digital van a tener que ir a hacer ese cambio cultural. ¿Cómo van a trabajar todas estas habilidades y capacidades? Actitudes y valores, ¿sí? La adaptabilidad. ¿Cómo se adaptan ustedes al cambio? A la hiperinformación. Ya estamos, digamos, saturados de información por los correos, por el chat, por el WhatsApp, por todos estos medios, pero viene una temporada de crecimiento y pues obviamente de herramientas que nos va a permitir adaptarnos a todo este cambio en la documentación, en la búsqueda y en la importancia, ¿no? Y la parte, por ejemplo, extrapersonal, esto, la empatía, ¿cierto? Digamos, la ciudadanía global y muchas cosas. Esto es, digamos que un esquema en la parte de todo lo que el ser humano a partir de ahora tiene que empezar a trabajar, ¿no? Esto, estas son las habilidades. El resto, que yo sé hacer, por ejemplo, un inventario, eso lo va a hacer la inteligencia artificial. O sea, todo lo que sea muy mecánico en los procesos, ustedes se están dando cuenta que ya está avanzando.
para que se empiecen a grabar este esquemita y empezar a trabajar con sus, digamos, empleados, con sus eh, trabajadores que están bajo su cargo. Allí es donde empieza la verdadera transformación digital, ¿no? Cambiando la cultura de las personas, la mente de las personas. Lo que hemos estado haciendo aquí no es solo echar código, no solo, por ejemplo, mostrarles unas aplicaciones, sino realmente mirar hacia dónde se lleva toda esta automatización en los procesos de digitación y digitalización y transformación digital. Bueno, entonces, en ese tiempo hablamos de estas generativas. Ya ustedes se dieron cuenta que estas capas de aplicación generativa, pues ya empezaron a verlas en el método científico y hemos empezado a trabajar ahora las multimodales, que no hace mucho, en mayo 14 empezaron a salir, donde empezaron a hacer video. Estas multimodales, ahorita los videos son cortos, algunos tienen algunos defectos, como todo. Estamos, recuerden, en las 6D, en la etapa de decepción, donde dice, no, esto no nos va a reemplazar, esto no va a ser, pero pues ya va a llegar a desarrollar videos completos que no existen, con entornos que no existen, con personajes que no existen. Entonces ahí no vamos a saber qué es verdadero y qué es falso. Si realmente el costo de una de esas películas computacionalmente es mucho más bajo que contratar esa locación y actores. Y pues, hay muchas profesiones y amenazas que no han visto el cambio, que no han adoptado y no han sido resilientes y flexibles. Entonces, ustedes ya vieron que, por ejemplo, una es Anthropic, ¿no? Con Claude 3, que en algunas versiones es paga. Estamos mirando esta que es interesante para algunas aplicaciones de los modelos de inteligencia artificial de pronto de sus proyectos a través de Python, que es Cohere. Estamos viendo CopyAI, ya se volvió multimedial, sobre todo para proyectos y documentos elaborados de proyectos. ChatSonic, este inclusive lo puede integrar en el Google, en el WhatsApp, en todo para responder correos automáticamente. Pero este ChatSonic, estos chatbots son muy diferentes a los eh, bots de inteligencia artificial o los agentes, ¿no? Es que los bots normal que le contestan a uno en WhatsApp y eso, aunque tiene automatización, no son de inteligencia artificial. Perplexity. Entonces yo les decía, busquen ahí la lluvia de ideas, busquen el objetivo, ayuden a redactar, diga, actúe como un especialista en proyectos, actúe como un especialista en medio ambiente, dependiendo de su proyecto, ¿no? Ir trabajando ahí, darle esos prompts, porque este pues estaba soportado, está soportado por una comunidad académica importante. Entonces, esa revolución que se está dando no es nueva. En una de las sesiones iniciales se le explicaba sobre las 4 revoluciones. Aquí voy a retomar ese tema rápidamente con el fin de mostrarles cómo ha cambiado realmente y qué es lo que va a suceder con esta última revolución. Entonces, en la primera revolución, recuerden, 1800, fíjense en la escala del tiempo. Teníamos este tren, llegó esto, revolucionó, ¿cierto? El vapor, ¿sí? Y después los sistemas mecanizados de las empresas. Esto antes de 1800 no existía. ¿Sí? Si ustedes miran el nivel de vida de una persona llegaba a los 22 años y no había mucha comida, si había una lluvia o había una, digamos, un cambio climático como el que está ahorita de que hacía mucho tiempo sol, ¿cierto? Pues se morían de hambre porque ni siquiera teníamos alimentos para guardarlos, almacenarlos. Todo esto la industria nos hizo crecer como población, como personas. Entonces, mire que aquí parte, la base es la revolución industrial, ¿no? Entonces, allí sí se pudo almacenar ya la comida, se empezó a hacer esas construcciones y asentamientos y se logró hacer las ciudades. Gracias a esa revolución, pudimos tener comida en temporadas de lluvia y muchas cosas. En la segunda, mire, 100 años después, para enfocarnos en esta, digamos, en esta nueva revolución, que fue la parte eléctrica, ¿no? Y la parte de producción en cadena. Aunque ustedes ven todos los carros negros, todos igualitos, se logró masificar algunos productos. Eso permitió inclusive que la mujer entrara a la parte laboral. Entonces se venían cambios, ya había trabajo, inclusión en la mujer también en estos campos y duró 100 años para llegar a este punto. Luego vemos en la tercera, mire,
casi otros 100 años, en el 2000 digamos que empezó a terminar, pero empezó un poquito antes con la parte de la electrónica, ¿no? Muchos la empiezan a contar a partir del transistor, fue el cambio, pero pues ahí hay varias tecnologías que cambiaron. En esa, aquí vemos las primeras computadoras, no las primeras, pero sí las, digamos, de forma comercial que utilizaron en bancos y eran de tarjetas perforadas, mire. Todo esto para enviar unos mensajes muy sencillos. ¿Listo? Y esto no es que sea tan viejo. En algún momento, entre hace unos 20, 25 años, todavía existían estas tarjetas perforadas. Ahora, pues, digamos que después de esa revolución, cuando empezó Apple, pues ahí creó, pues esos computadores y se crearon miles de puestos. Claro, se destruyeron puestos, pero se crearon nuevos. Ya no está el de la máquina de escribir, ya no está el que hacía cartas a mano, el telegrama y muchas cosas. La computadora reemplazó muchos puestos de trabajo, ¿no? Pero también yo creo que fueron malos puestos de trabajo y las oportunidades que crearon. Ahora, este es el computador. Hay celulares en el cual, pues digamos que tiene más procesamiento que un computador que tenemos en mesa, ¿no? Y esta imagen es importante porque hoy en día en un concierto, mire, no hay quien no tenga un celular. O sea, ya estamos súper conectados, hiperconectados, ¿cierto? Entonces, esto es como para reflexionar. Aquí fue donde empezó a hacer el Internet de las cosas, porque allá ya no era el Internet de las personas, sino el Internet de las cosas, como se decía antes, ¿no? O sea, hay más conexión a Internet de aparatos electrónicos, ¿cierto? Que de personas. Y hay más, pues, equipos que personas. Entonces, estamos súper hiperconectados. No es una conexión normal, sino ya es hiperconexión. Cualquier cosa que sucede en segundos, la población se puede enterar y de propia mano de los eventos. Entonces, ¿dónde quedaron los noticieros? Se entera primero uno por las redes sociales, por los videos que suben, que por un noticiero. El periodista soy yo, era que algunos canales dijeron, bueno, ustedes tienen televisores, tienen sus computadores, tienen sus celulares, sus cámaras, graben y nos lo envían. Y pusieron a la población, eso se llama democratización. Entonces hay jugadas inteligentes ahí para poderse enterar, canales, porque ahora cualquier persona puede grabar, puede informar, ¿sí? Ese es un potencial. Y ya si miramos el presente, que es la cuarta revolución, esta cuarta revolución empezó más o menos en el 2010 en Alemania y estamos enfocados en los sistemas cibernéticos, físicos, ¿sí? Pero mire que esto es pura automatización en esta cuarta revolución. Entonces, miremos este video, escuchémoslo y me comentan uno o dos estudiantes más qué le parece. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is how will we define work? How will we share the wealth?
How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion in FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué pueden decir de lo que acaban de observar en el video? ¿Quién quiere levantar la mano? Profe, pues yo diría que el video invita como a pensar distinto, como también me imagino a los gobiernos, a la sociedad, pues como a que se eduque o que cambie pues como el pensamiento adaptándose como a las nuevas tecnologías. Pues no sé si Sí, creo que hablan ahí sobre esa parte interesante de que dice, necesitamos urgente una nueva educación, necesitamos urgente cambios drásticos por, digamos, en el sistema del planeta, ¿cierto? Por el sistema en la producción. O sea, los cambios se están dando por muchas cosas, ¿no? Pero hay una frase ahí muy interesante, si la vieron, y es que dice, el problema de esta cuarta revolución no es que cambie lo que hacemos, porque mire que se han enfocado es en que vamos a automatizar procesos, en que vamos a hacer eso, sino que dice es que va a cambiar lo que somos realmente. Ese es un cambio distinto a lo que veníamos en esas otras tres revoluciones. No sé si hay otro estudiante que nos quiera comentar su opinión. Por aquí hay estudiantes que no les conozco ni la voz, no han hablado nunca. Que se anime alguien, a ver. Hola, profe, buenas noches a todos. Bueno, ahí hablaban también en el video pues, de cómo la tecnología puede solucionar las necesidades humanas, absolutamente todo. Pues la educación, como lo había indicado la compañera, verlo desde otro punto de vista y pues empezar desde las escuelas ya implementando pues la robótica y todo el tema de programación desde pequeños. Y pues también hablaban de que el gobierno también debe garantizar pues la seguridad en las tecnologías que se implementen de que en adelante o lo que se está implementando con la inteligencia artificial. Sí, perfecto. Y aquí hablan una parte muy interesante que es la unión de lo biológico, ¿cierto? Con lo digital. Y cómo, por ejemplo, puede ayudar a los médicos. Ustedes se dieron cuenta cómo pueden ayudar a las personas del agro, cómo pueden ayudar a las diferentes profesiones con los millones de datos. Lo que se puede hacer. Ya vamos a pasar de una medicina correctiva a una medicina preventiva con este tipo de tecnologías. Poder predecir. Eso es la capacidad de la inteligencia artificial, que puede uno proyectar y predecir con mucha exactitud estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, mire que en esta cuarta revolución pasamos de esto que están viendo ustedes acá a esto. Entonces, no sé si se alcanzan a ver la diferencia, ¿cierto?
También pasamos de un trencito normal, pues a estos bala. Pasamos de esta comodidad pues a estar sentados en una tabla, ¿no? En las aulas, mire que esta foto sí ha sucedido hace 100 años, la tomaron, más de 100 años, y vemos una foto por aquí de una escuela de Argentina, y pues no es que haya cambiado mucho en muchas cosas. Entonces hay gente que se resiste al cambio, mientras que, por ejemplo, un niño o una persona de ustedes puede llegar a aprender de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, así. Qué mejor uno aprender, por ejemplo, anatomía, no sé, muchas, muchos de los temas interesantes de esta forma, ¿no? O, por ejemplo, esta imagen fue tomada de cómo, por ejemplo, están utilizando la combinación de varias tecnologías para poder hacer el modelamiento de los vehículos. Mirar el color, mirar el funcionamiento, mirar el estilo y si quedó mal, pues se cambia antes de la producción. Todo eso lo están haciendo con la parte de simulaciones, ¿no? O en la parte de robótica se simula el gemelo digital y después se pasa el código entrenado a la máquina y funciona exactamente igual, sin necesidad de dañar el brazo robótico, el cobots o el ABG. O así, imagínese uno aprender de los planetas y no de un libro que sirvió en su momento, pero pues que tiene los 9 planetas y después de esos 9 planetas el libro no se puede actualizar, ¿no? No es que sea malo, pero en esta forma pues, usted podría aprender de esta manera, con todo este tipo de tecnologías. Eso pues ya se ha demostrado que pues tiene mucho más alcance en en la parte de las experiencias cognitivas. Pero entonces esa cuarta revolución es muy amplia, ¿sí? Y lo que nosotros estábamos mostrando aquí en el mapa ayer de la transformación digital era lo de la industria 4.0, que es una ramita de toda esa cuarta revolución. Resulta que eso tiene un ecosistema digital muy amplio, muchas tecnologías, ¿sí? Y estas son las tecnologías que tiene la cuarta revolución en la parte de industria 4.0, que son 9 pilares. Estos son los 9 pilares de la industria 4.0. Entonces, por eso en sus proyectos estamos trabajando la parte de Big Data y Analytics, estamos trabajando Internet de las Cosas, ¿cierto? Computación en la nube en algún momento, ciberseguridad en el otro diplomado y integración de sistemas, ¿sí? Cómo conecta proveedores con clientes y verticalmente y horizontalmente todos los niveles corporativos. Esto es lo que hay que hacer ahora también en los proyectos. Yo como no solo le tomo un sensor el dato, cómo lo mando a una plataforma, cómo lo analizo, cómo tomo decisiones, sino pensar en todo el sistema, como vamos pasito a pasito mostrándolo acá. Impresión 3D, importante. Hemos, hemos tenido algunos estudiantes que tienen impresoras y para sus proyectos han hecho la impresión de una puerta, de unos piñones para su proyecto, para simular allá los movimientos de un garaje. Bueno, muchas cosas. Eso es lo que queremos nosotros, que ustedes traigan todo ese conocimiento que ustedes tienen de, pues, de todos esos temas y esos pilares que necesitamos acá. Ahora, si eso se logró hacer con tecnología de hace muchos años, lo que van a ver aquí en el video. Imagínense qué se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial. Yo ya les he mostrado que también se puede hacer mucho mal, ¿no? Ese es un video real, prácticamente en Rusia, si eso, como están ensayando una bomba, pero eso se hizo hace muchos años, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que en la Segunda Guerra Mundial también estuvo esas bombas nucleares. Si eso se logró con tan poquita tecnología en ese tiempo, comparado a lo que hay hoy, imagínense que se puede llegar a hacer. A veces no somos conscientes de todo lo que se nos viene, ¿no?
este cambio de paradigma y con todas estas tecnologías es súper complejo. Entonces, mire esta frase aquí de Oppenheimer, prácticamente dice que con la invención de esa bomba atómica llegó a ser el destructor de mundos. Esa fue la conclusión después de ser un científico y haber trabajado muchos años sobre un avance que creyó que de pronto le iba a dar una ventaja a Estados Unidos. Ahora, en la búsqueda de sus proyectos, tenemos que tener en cuenta este contexto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Ya digamos que se ha hecho otra conferencia de cuarta revolución desde la parte del avance electrónico, pero eso no solo está en la parte, digamos, de vehículos, de industria, sino realmente la cuarta revolución cambió muchas cosas. Y esta era la manera de buscar hace 20 años y la manera de buscar hasta el año pasado. Prácticamente, inclusive muchas personas todavía no conocen ni siquiera las generativas y siguen buscando por Google. Entonces yo decía, bueno, si yo, por ejemplo, le coloco una palabra al buscador martillo, cualquiera, me salen 27, 30 millones de enlaces donde se nombra el martillo. Pero ese ejercicio que ustedes hacen, así de escribir, por ejemplo, martillo, cualquier palabra en Google, pues lo está haciendo un niño de sexto de primaria, lo está haciendo cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profesional y una persona que busca en este tipo de páginas indexadas? Pues ninguna. El profesional se debe, digamos, diferenciar en la búsqueda de información selecta, científica, digamos, patentes y cosas que le den soporte a lo que usted diga. ¿Listo? Entonces, por eso llegó estas generativas a empezar a reemplazar hace como ya casi año y medio, ¿sí? Y cambió la forma de buscar, la forma de buscar la información. Esto nos lo presentaban hace un año como un salto de una década. Veníamos durante los 20 años así y cuando llegó la generativa fue el salto de una década total. Entonces, uno se da cuenta que lo que pasó después de pandemia fue el adelanto, si no hubiéramos seguido por aquí, como va como este tipo de gráfico que estamos viendo. Ahora, ya vemos no solo la parte de capas de aplicaciones, sino vamos a seguir explorando estas capas de aplicaciones para después pasar a la capa de modelos, que es un poquito más complicada porque pues aquí sí ya viene lo que es estadística, matemática, para poder utilizar todas estas capas de modelos en nuestros proyectos. Listo. Este fue una de las conferencias últimas que hicieron, donde mostraban el avance de GPT y lo que se espera para los próximos años. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente el incremento es exponencial, no tiene techo. Y si vemos esta otra gráfica proyectada a lo que se viene en el 2025, o sea, es impresionante. Prácticamente estaríamos diciendo que entre 2 o 3 años estaríamos llegando a la AGI. Recuerden que cuando estemos en la parte de inteligencia artificial vamos a explicar cuáles son las inteligencias artificiales desde la Narrow, ¿cierto? La AGI, la ASI, y en poder entender cuál es el camino que están buscando estas compañías para no solo la hiperautomatización, sino ya, digamos, la utilización de agentes multitask que son autónomos y como hay una definición que les voy a mostrar, prácticamente piensan, ¿sí? Piensan. Entonces, la invitación es a ver que esto no va a parar o que va a ir en el GPT-4 o 5, sino que tal vez hay otra erupción más fuerte. Entonces, mire que aquí ven a su profesor. Ya colocamos la cara dentro de las películas, por ejemplo, esto es una escena de Thor. Yo acá puse mi rostro, no se nota en movimiento. Miremos está la cara mía aquí en la película de La Roca. I will beat your ass like a Cherokee drum. Entonces, como ustedes ven, una inteligencia artificial en segundos, cualquier persona puede reemplazar ya en una película, en una conferencia, con esta parte muy multimedial, a cualquier persona. Entonces, ustedes pueden estar ahí detrás conectados,
pueden prender la cámara y si es una inteligencia artificial, yo no voy a saber si son ustedes o no. Pueden colocar los agentes con voz, digamos, pueden responder y yo tampoco voy a saber. Entonces, en este momento, pues esta inteligencia se empiezan a dar muchas ideas en la parte de negocio, en la parte de servicios y más adelante vamos a ver una inteligencia artificial que sacaron para contestar, ya no tanto como los call centers, sí, o sea, más o menos lo que hacen las personas de call center, pero mucho más acertado. Y no hay diferencia entre la voz de una persona real y la de estas IAs o los agentes de multimodales para dar respuesta en los call centers. Entonces, preguntas hasta el momento. ¿Cómo ven todo este cambio tecnológico que les hemos estado presentando día a día? ¿Quién quiere aportar? ¿Ustedes conocían todas esas herramientas? ¿Ya las están aplicando en sus proyectos? ¿Quién quiere aportar? Muy callados. ¿Quién levantó la mano? La verdad, profe, en cuanto al proyecto aún estamos, o bueno, mi grupo estamos todavía cortos. Estamos apenas con el tema de objetivos y mirar el resumen y cosas así a nivel documental. Perfecto. Sí, la idea es que hoy vamos a ver unas herramientas, vamos a ver parte del proyecto, vamos a ver el cronograma y de una vez que quede listo, porque vamos a empezar el sprint de innovación. Tenemos 4 semanas para poderlo terminar. Digamos que esta semana que empezamos el proyecto fue como de indagación, de exploración, de colocar el proyecto. Esa más o menos va a entrar dentro del sprint de innovación. Pero recuerden que un sprint de innovación se hace entre 2 y 4 semanas. Y eso es lo que nos queda exactamente para terminar el diplomado. Entonces esperemos a que ustedes sean muy organizados, tomen atenta nota de lo que vamos a hacer hoy y entre el equipo se digan, pues, digamos, las tareas y empecemos a avanzar fuertemente. Recuerden que los proyectos tienen que ver con esta parte sostenible, ¿no? Entonces, que impacten realmente la sociedad, no es un proyecto por hacerlo, que económicamente sea competitivo. Yo les decía a varios, bueno, que voy a hacer una fuente, un ejemplo, y esa la voy a aplicar en un equipo en la empresa. Yo le digo, bueno, ¿cuánto vale su fuente? 500.000. No, pues yo voy allí a la novena y me lo compro una fuente en 20.000 coreana. Entonces, ¿para qué hacen proyectos que no son competitivos económicamente? ¿Cierto? Que no le van a dar la ganancia, que no tenga una escalabilidad. Ahí estamos perdiendo el tiempo. Sí, que va a solucionar un problema, sí, pero es que hay que competir. Sí, y ese conocimiento se muestra con esos prototipos y digamos que toda la investigación para poder decir, mire, es que mi prototipo diferente también puede ser el precio. Y si es más costoso que el que está en el mercado, ¿por qué? Porque tiene un valor agregado X o Y adicional. Y de todo eso hay que mostrarlo porque de nada sirve hacer un proyecto en el cual en el mercado está en 20.000 y usted la va a vender en 100.000. No se lo compra nadie. Y no tanto por el precio, sino depende, ¿no? Y que sea ecológico siempre que vaya como disminuyendo el consumo de luz, de agua, que sea muy amable con el medio ambiente, con los animales, con las personas, porque ese es el cambio que necesitamos. Podemos seguir viviendo muchos más en este planeta siendo sostenible todos nuestros proyectos, ¿no? A ver, entonces, en la primera sesión estábamos hablando de los 6 pasos para uno poder observar, formular el problema, investigar en las generativas, plantear esas hipótesis. Resulta que yo puedo tener hipótesis, pero si yo no las compruebo, pues quedan ahí, ¿cierto? Solo como decimos. Después vamos a ver FreeXIN para hacer el diseño de nuestros modelos, la simulación. Entonces, en uno hago estos esquemas, en Wowi la simulación, en Tinkercad también tenemos otra parte para poder simular. Hay varios programas para que ustedes van haciendo los esquemas, digamos, lo que están haciendo físico en la parte digital para poderlos colocar en el documento. También vamos a entrar a una semana de visualización de datos. Vamos a ver unas 6 o 7 plataformas de visualización de datos. Eso que estamos tomando y que estamos recolectando en Excel, lo vamos a mandar a una base de datos y a qué? A graficar y después a analizar. Sí, para después tener unas conclusiones. Y todos esos procesos de este método los vamos a ir aplicando y colocando en sus documentos, que son el IEEE. Entonces, ya hacíamos en la sesión pasada la pregunta-problema.
Todas las preguntas problemas deben tener estos 5 pasos. Vimos que en algunos casos las preguntas problemas en la sesión pasada no estaban bien completas. Le faltaba de pronto el dónde, la delimitación, o le faltaba el para qué, o le faltaba el cómo lo va a hacer. Y yo daba ese ejemplo de cómo hacer. Si no han visto la sesión, si les quedó duda, por favor vean la grabación y desarrollan muy bien planteada esa pregunta porque a partir de hoy ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar el proyecto porque empezamos con el sprint de innovación. Ahora, recuerden que estamos aplicando la educación de desarrollo sostenible dirigida a los objetivos. Y usted dice, bueno, de los 17 yo voy a aportar a ciudades y comunidades sostenibles o a educación de calidad o a hambre cero porque estoy haciendo algo de producción o fin de la pobreza o trabajo decente porque el contador ahora le toca hacer todo eso manual y tiene 100.000 cajas y yo voy a automatizar esto. Bueno, X o Y, cualquiera de estas están. Dentro de cada objetivo hay unas metas. Por ejemplo, yo digo, el mío voy a aportarle al objetivo 13 que tiene 5 metas, pero las 5 metas voy a aportar 2 a estas 2. Ustedes pueden tomar un objetivo, 2 objetivos o máximo 3, pero yo les recomendaría que cogieran 1 o 2 nomás. Y metas, 1 o 2 metas. Mire, por ejemplo, este 12 tiene 11 metas, pero usted no va a aportar a las 11. Usted va a tomar, por ejemplo, ¿qué le digo yo? 1 o 2 metas nomás. No más. ¿Sí? Eso. Ahora, también, ya en este momento les dejé un directorio de inteligencia artificial para hacer logos, para hacer, digamos, el nombre de la empresa, para buscar nombres comerciales. O sea, utilizar todo esto, si ustedes no son muy buenos, estas herramientas les pueden ayudar. Recuerden que para la presentación, ustedes abren un PowerPoint y dice, bueno, yo ya creé el logo, lo voy a dejar allá. Ya creé el esquema, yo lo voy a dejar allá. Entonces, es ir haciendo paralelamente la presentación que ustedes van a tener que hacer, el documento que van a entregar y su proyecto. Entonces van tomando fotos y van dejando fotos allá y se va organizando. Lo de la presentación lo vamos a tomar con el pitch elevator que ustedes tienen que hacer no para este sábado sino para el próximo, que es presentar en 2 minutos y medio el proyecto desde el inicio al final. Y eso es una técnica en la cual se dice puntualmente qué se va a hacer. Yo les voy a dejar unos videos de ejemplo, voy a explicar esa partecita para que quede muy claro. Pero necesitamos que sean muy contundentes, que sepan mucho de los procesos y que en 2 minutos y medio o máximo 3 se explique todo el proyecto. Eso se llama un pitch elevator y eso se está dando en todo lado de cómo usted rápidamente me explica bien todo el proceso del proyecto. ¿Sí? En esto de sprint de innovación el tiempo es oro. Ahora, recuerden que yo les decía, cuando ustedes leen un libro, ustedes lo leen en orden. Entonces está desde la portada, todo pasito a pasito. Pero eso no quiere decir que ustedes vayan a hacer ese libro en ese orden. O sea, un proyecto nunca se hace primero, introducción, segundo, objetivos, tercero, ¿no? Que sería lo más lógico, pero no se hace. Muchos de ellos hacen ese libro por capítulos, después lo unen, después lo modifican, después, y a lo último dice, oiga, el mejor título para este libro es tal. Punto. Entonces el título puede ser lo último. Entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué formato se va a necesitar? El IEEE. ¿Por qué? Porque este es un informe técnico, tanto de ciencia como de ingeniería, de qué están haciendo, cómo están aplicando eso. Ustedes son ingenieros, ¿cierto? Pero eso también es muy aceptado para trabajos, investigaciones, para muchas cosas en esta parte, ¿no? Y debe ser máximo de 7 hojas, muy puntual. Entonces la capacidad que queremos nosotros ahorita es decirle a ustedes, bueno, redacten. Ahora van a tener mucha información, demasiada. Pero si viene más de 7 hojas, no se lo recibimos. Porque tiene que ser muy redactado. Entonces, esa capacidad de redacción, ayúdense con la inteligencia artificial, lo va montando, pero al final revisamos el documento en un procedimiento donde tiene de las 7 hojas, yo diría que el 30 o 35% que sea texto, el resto sean gráficas de resultados, imágenes, fotografías citadas de su proyecto. Sí, o sea, muy, muy, muy técnico. O sea, no es la cháchara que investigamos 60 hojas de investigación, no. Aquí tiene que ser que les sirvió muy precisos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van llenando ese documento? Ese IEEE, usted le van colocando su título,
¿cierto? Sus nombres aquí con correo y le hacen un abstract. Este abstract tiene que ser en inglés y en español, o sea, un resumen. Se utilizan, ahorita hacemos el ejemplo con una herramienta de inteligencia artificial para traducir, que tiene un 90 y pico % de certeza en la parte de traducción de inglés, y lo van haciendo a doble columna y lo van organizando, ¿sí? Como les dije. Después, como van a ver Flixing y van a ver otras herramientas, entonces de una vez van haciendo sus montajes y los van citando, ¿no? Si van a utilizar sensores, la explicación con sus citas, inicialmente pueden tomar de internet unas imágenes y las citan, pero después su documento debe tener fuentes propias. O sea, ponga una hoja en blanco, coloque su sensor que compraron, le toman su foto y lo citan con fuente propia. O sea, los documentos no pueden tener imágenes de internet. Tienen que ser, ¿qué? Propias de su proyecto. Y los gráficos o que ustedes tengan aquí de análisis de señales, todo muy organizadito, mire. ¿Sí ve? Eso y muchas cosas más. Por ejemplo, ¿qué también se espera de esos documentos que tenga? Que este es mi primer montaje, las fases, después hicimos esto, el código, tal cosa, explicadito, muy sencillo. Si tienen mucho código, tocan una parte principal de los módulos más importantes y hacen un diagrama de flujo, ¿cierto? Y aquí están las fotos, los resultados, muchas cosas. ¿Qué otra cosa puede hacer? Todas las señales, las gráficas, mirar qué microcontrolador utilizaron, esos resultados. Obviamente ahí puede haber una parte de fases del proceso que lo voy a explicar. Entonces, ese es el documento. ¿Qué esperaría que hicieran a partir de hoy, como les decía la vez pasada? Que cojan 10 hojas. No, esto no quiere decir que su documento vaya a tener 10 hojas, es la forma de organizar todo. ¿Sí? Entonces, ¿alguien quería hablar? Inge, qué pena, ¿podría devolverlo a la anterior página? Qué pena. Listo, perfecto. ¿Ahí? Sí, señor, gracias. Pero no se preocupe porque nosotros les vamos a mostrar unos videos de cómo han presentado un documento, digamos, ejemplo, cómo se ha montado. Vamos a empezarle a enviar el formato por ahorita por Telegram. Voy a enviarle otros formatos como el diagrama de Gantt para que ustedes se den cuenta cómo llenar y planear este sprint de innovación. Pero de eso se trata. Entonces, yo quería rápidamente en el equipo, monto 10 hojas. Digo, venga a ver qué debe tener ese documento de triple porque cuando yo lo bajo solo tiene 2 y no dice casi nada que resultados y que aspas y ya, punto. Pero yo diría, bueno, que tenga prácticamente un título. Eso lo puede colocar así rápidamente, como se explicó, cómo se crea un título o subtítulo. Puede un problema, la pregunta problema, ya la tiene formulada, ¿cierto? Antecedentes, 2 antecedentes. Ojalá uno internacional y uno nacional. Por ejemplo, que si yo estoy haciendo un proyecto del inventario, ¿quién lo ha hecho? Por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, ¿cómo lo han hecho? ¿Con qué tarjeta? Y cómo lo han hecho en Colombia. Ah, que la Universidad de Barranquilla, que la de Cali, que la de Medellín, que la de los Andes en Bogotá hizo tal cosa, o la Andina en sus repositorios, ¿sí? Entonces, 2 antecedentes. No necesitamos más. Claro, para escoger los 2, vamos a exigir que ustedes hayan leído más, ¿cierto? Entonces les vamos a pedir, por ejemplo, para este sábado, que tengan unos de 5 a 10 antecedentes. Por eso voy a explicar unas herramientas rápidamente para que los busquen. Justificación. La justificación tiene 3 pasos, ¿sí? En esta sesión no la voy a explicar, pero pues una justificación se hace corta, pero tiene que tener una estructura, ¿sí? No es escribir y decir, sí, es que a mí me gusta y yo creo que era lo mejor porque me quiero graduar. No, eso no es una justificación, ¿cierto? Objetivos. Entonces, aunque cada objetivo es una actividad realmente, ¿sí? El objetivo general es uno solo y los objetivos específicos se recomienda solo 2 para este sprint de innovación. Si quieren, máximo 3, ¿sí? Mínimo 2, ¿sí? 2 objetivos generales. Y esos objetivos tienen que ser función de actividades. O sea, que cuando yo lo lea en el verbo, tienen que sumar a ese objetivo general. O sea, los objetivos específicos son actividades que ustedes van a hacer para desarrollar su proyecto. Actividades, digamos, gruesas. Aquí tenemos la factibilidad. Esa factibilidad
vamos a hacer algo del modelo Canvas, si es factible hacer ese proyecto, si no, ¿cierto? Y el marco de referencia. Ese marco de referencia puede ser conceptual o teórico. Conceptual cuando usted llegó y leyó y citó. Sencillo. Entonces buscamos unos artículos, ahí salen las citas y usted da su opinión basada en qué? En ese marco de referencia que está, digamos, investigando y lo cita. No es que usted diga, simplemente usted parafrasea, organiza la idea, pero con soporte a las citas. Y el marco teórico es cuando trae tal cual lo que dicen algunos exponentes de lo que usted va a poner. O sea, ahí no hay interpretación, porque se tira el paradigma, se tira el marco, digamos, teórico de los que ustedes están tomando, ¿no? Para lo que van a hacer. Diseño metodológico, aquí van los pasos, las fases. Primero, el brainstorming, o sea, la parte de indagación. Segundo, investigación. Tercero, digamos, diseño. Cuarto, prototipado. Quinto, evaluación. Son 5 pasitos aquí en el diseño metodológico. Plan operativo, el cronograma. Listo. ¿Cómo lo planearon? En este 10º, la bibliografía, ¿cierto? Y por último, si hay anexos. Entonces, todo esto tiene que ser puntual y ingresarlo en el documento IEEE en 7 hojas. Sencillito. O sea que, como se den cuenta, ustedes van haciendo todo esto muy puntual. Entonces, habíamos hablado del título, ¿cierto? En la última parte hablamos del título. ¿Me confirma con manito arriba? ¿Cómo se hacía el título? ¿Sí? Ah, bueno. Si llegamos hasta el título con este equipo, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces, recordemos, el título se puede hacer con título y subtítulo, pues como ustedes quieran, un solo título. Desde el caso particular a lo general, se llama inductivo. Pero en este caso, en este sprint, vamos a trabajar de lo general a lo que, a lo particular, se llama deductivo. O sea, si usted va a hacer un proyecto, no pretenda cambiar el mundo en un sprint de innovación. Tal vez su proyecto con una escalabilidad en un futuro sí. Aquí necesitamos dar respuesta a un grupo focal puntual. ¿Listo? Entonces ya debe tener que si tiene un qué y un para qué, ya saben que tienen una actividad, no es proyecto, en su título. Que si tienen, por ejemplo, un para qué y no tienen un qué, pues eso es un sueño. Y que si no tienen ni qué ni para qué en este momento no tienen proyecto. Para tener proyecto tienen que tener un qué y un para qué el título. ¿Sí? Entonces yo la vez pasada daba ese ejemplo. Esto es la solución y esta es la alternativa de solución, que si miramos en la cuestión de variables, esto sería una causa-efecto. Mire cómo se analiza un título. No es ponerle cualquier cosa, es darle esta coherencia al título. ¿Listo? Entonces, yo les decía, y les hacía un ejemplo la vez pasada, bueno, que le dice, bueno, y uno se pregunta, ¿qué le gustaría hacer o lograr? Entonces dice, que mis estudiantes del diplomado tengan competencias digitales. Ahí en el que yo estoy montando ese título. Y me preguntan, bueno, y ya tengo qué, ¿cierto? Pero, ¿y qué va a hacer? O sea, ¿qué saca con eso? Entonces yo le digo, pues no sé, pues digamos que en ese momento yo digo, no sé, porque no sé, pues ahí tengo una utopía, ¿no? Tengo un sueño, ¿no? Entonces no tengo el para qué. En mi título se puede evidenciar fácilmente, ¿cierto? Eso sería una actividad. Entonces se lo van a rechazar al momento de presentarlo en la universidad. Ahora, si yo le digo, es que quiero que mis estudiantes tengan esas competencias y los voy a poner a leer unos libros que hay o unos documentos en PDF, ¿sí? Tengo muchísimos. Listo. Entonces ya sé qué los voy a poner a hacer, ¿cierto? Los voy a poner a leer. Pero si me preguntan, bueno, ¿y para qué? Pues yo le digo, pues no sé, todavía no sé. Pues porque los tengo ahí, necesito ponerlo a leer. Eso era lo que yo les decía la sesión pasada. Entonces sigue siendo una actividad, no hay proyecto. Usted tiene que tener ese para qué. Ahora, digamos, si yo lo estuviera haciendo ese para qué, ¿cierto? Prácticamente ya tendría proyecto. Si no tengo ninguno de los dos en el título claro, no hay proyecto. Entonces, con el solo leer el título y el resumen, le pueden decir su proyecto no es viable. Perdón. Y aquí, si yo digo,
Si ya le digo que quiero que los estudiantes tengan competencias, que los voy a poner a leer unos libros sobre la inteligencia artificial que le ayuda a comprender ese paradigma y que al final voy a mejorar esas habilidades directamente, por ejemplo, motrices o de programabilidad con el Internet de las Cosas, yo tengo una estrategia pedagógica. Yo sé, ya tengo mi ciclo completo para qué. Entonces, ojo con ese qué y para qué en el título, porque eso prácticamente, si usted tiene ese título bien armado, ya sí sabe qué va a hacer y cuál es la conclusión. Así de sencillo. Ese es el proyecto que necesitamos. Eso lo habíamos explicado la vez pasada. Entonces, este es el subtítulo y este es el título. A veces lo dividen en dos, ¿cierto? O lo pueden dejar como uno solo, como ustedes quieran. Ahora, para tener ese proyecto, miremos este. ¿Para qué? Título. Yo puedo decir aportes al mejoramiento de las habilidades digitales en la universidad, ¿cierto? Subtítulo, la inteligencia artificial y transformación digital como estrategia pedagógica. Mire que una me dice que, ¿cierto? O sea, el para qué y el otro el qué voy a hacer. Entonces, yo lo puedo dividir en título y subtítulo y aquí queda mucho más claro cómo tener esa parte. Bueno, eso ya queda claro. En esta parte del sprint, resulta que este es el esquema de una metodología sprint, que se basa en la metodología ágil de Scrum. Scrum, digamos que son para proyectos de 6 meses, pero dentro del Scrum podemos hacer estas metodologías de 2 a 4 semanas, como dice acá, ¿cierto? Generalmente, periodos cortos, por eso le llamo un sprint, prácticamente. Sí, y esa duración se determina antes de que comience el proceso. Y rara vez ya una vez se inicie no se puede cambiar. Entonces, en este momento ustedes van a tener 3 a 4 semanas, exactamente para empezar a desarrollar su sprint. Tienen una ganancia ya prácticamente de semana y media, ¿cierto? Entonces, ustedes, si sumamos esa semana y media o estas 2 semanas, estaríamos hablando de que tuvieron de 4 a 6 semanas para hacer su sprint de innovación. Y aquí tenemos el cliente. ¿Quién va a ser el cliente en este caso? El profesor Hugo y yo. Les vamos a decir, pero yo quiero así, y les vamos a poner peros y no, y si se me va la luz, ¿qué pasa? Póngale una batería de respaldo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, usted me está haciendo un sistema de seguridad para la casa y usted lo hizo solo para la puerta y se metió por la ventana y me robaron hasta el sistema de seguridad? Y todo ese tipo de preguntas los va a empezar a complicar porque ustedes deben pensar pues en lo que están haciendo, ¿no? En una solución, digamos, como integral, ¿cierto? Ese cliente que en la realidad tiene que estar comunicado en todo el proceso. Un cliente en un sprint de innovación le puede hacer pequeños cambios a su proceso. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Tenemos que estar escuchando al cliente, porque es que esto va cambiando. El cliente, usted toma datos, aquí está, por ejemplo, el propietario del producto, el product owner, y va anotando, ¿qué es lo que quiere? Tal cosa. Yo me imagino tal cosa. En las asesorías hemos hecho eso. Le estamos diciendo, venga, ¿y por qué no hace esto? Yo creería que es esto, métale esto, tome esto, le vamos dando ideas. Pero desde la experiencia uno va solicitando. Ahora, su cliente también tiene que ser para quién va dirigido el proyecto y preguntarle a él. Entonces yo les decía, hágale una encuesta, tómele unos datos, hágale una entrevista y pregúntele si realmente esa es la preocupación de ese proyecto, porque en su mente puede estar ahí esa hipótesis y va y le pregunta, no, yo le digo, no, yo no necesito eso que usted hace, yo lo que necesito es esto y esto y esto, y le pueden cambiar su proyecto. Y ese equipo Scrum que está aquí, pues va planificando. Entonces, esa planificación se hace a través del diagrama de Gantt. ¿Sí? Ese diagrama de Gantt se tiene que llevar en este sprint de innovación. Y ese sprint de innovación arranca, digamos, a trabajarse el día de hoy y ahí hay unas actividades completas que hacer. Y está el equipo desarrollador. ¿Sí? Y ese equipo desarrollador se reúnen todos los días, 10 minuticos, 15 minuticos, y dice, bueno, cumplía las metas del cronograma, así como vamos aquí, tome, ensamblemos, hagamos una carpeta, ta, ta, ta. Eso es lo que se llama un daily scrum. ¿Sí? Diariamente una reunión cortica para mirar los avances. No es esperado que reunámonos el sábado, y el sábado, no, es que yo tuve mucho trabajo y no he hecho nada, espere, yo hago todo de afán. No, ojo, el sprint de innovación se tiene que hacer así.
10 minutos antes de la sesión, 10 minutos después, no sé, todos los días llevando el resultado en los equipos. Luego entra aquí el equipo Scrum a hacer un review, ¿no? Ese review le va a por decir, es a revisar esa entrega de lo que se va haciendo. O sea, no podemos devolvernos atrás. Que si alguien dijo que iba a hacer el esquema en Frixi, ese ya lo entregó y dijo, este es nuestro esquema, punto. ¿Cierto? Ah, bueno, que le falta una parte, sí, pero ya no lo voy a cambiar. O sea, ya está y le anexamos la otra parte. ¿Qué va a ser el diagrama de flujo de mi código? Bueno, o sea, las entregas se van clasificando y se van entregando. Eso es lo que se hace en este Scrum Team. Y hay una sprint de retrospectiva que digamos que es el forward que uno va a hacer, ¿cierto? Vamos a mirar qué quedó mal, el retroceso, pero una vez finalice el sprint, pues prácticamente empezaría otro sprint de mejora, ¿cierto? Eso sería la mejora continua. Pero este es el circuito que ustedes van a hacer a través de ese sprint. Ese retroceso es el trabajo acumulado que consta de todas las características del software en una lista de prioridades. Aquí, esa retrospectiva, al final dice, bueno, desarrollamos el proyecto versión 1, pero esto lo pudimos haber hecho mejores, hacen esa lista y vuelve y arranca el ciclo, ¿no? Porque hay mejora continua en todos los procesos. Bueno, manito arriba, si hay alguna duda sobre ese sprint, vamos a empezar a explicar los pasos. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Listo, gracias, Gerson. Entonces, ahora, lo primero que vamos a hacer, este es el diagrama de Gantt. Se los voy a enviar. Déjame en este momento a ver si se los puedo enviar por Telegram. Dame unos segundos. Lo voy a buscar acá. Un momentico. Y se lo voy a enviar. Es un Excel. Listo. Voy a enviárselo al Telegram. Pero un momentico. Ya lo tengo acá. Compartir. De una vez sus equipos lo van a tener. Y espero que para el sábado tengan el cronograma, pero incluyendo jueves y viernes las actividades que ya se dieron a derecho que va a dejar hoy. O sea, de una vez. Ahí se los acabé de enviar al Telegram. Un momentico. ¿Listo? ¿Me confirman si lo pueden descargar? Con manito arriba. Listo, perfecto. Entonces, miren lo que van a hacer. Miren lo que van a hacer. Voy a tomar acá un puntero. Listo. Entonces, el cronograma debe quedar de esta forma. Entonces, yo digo actividad inicial. Por acá, la 1, la 2, la 3. Ustedes lo van organizando la actividad. Claro, ya tiene fecha, horas, ese cronograma que está allá está más completo que este, ¿no? La 4, la 5, etcétera. Sí, son varios y cada uno puede tener 2 o 3 actividades, la van a colocar ahí. Si yo le paso una línea, voy a volverme acá un tipo aquí, voy a volverme aquí. Si yo le pasara una línea, está aquí, vamos a esto. Una línea imaginaria, aquí con el mapa, pues todas las actividades tienen que quedarme por debajo de esta línea, todas. Si tienen una actividad por acá, está mal hecho su proyecto y su cronograma. No pueden haber actividades por encima de esta línea. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Esa línea nos debe quedar bien. Ahí. Este es el cronograma que les acabé de enviar. Entonces van a colocar su identificación. Ya puede ser ahí, pues, digamos como el nombre,
¿cierto? ¿Cuándo inicia a hacer esa labor y cuándo finaliza? Aquí, pues, sus horas, en qué parte. Esto lo pueden modificar si lo están haciendo en la empresa, aquí en la clase, no sé, ¿cierto? Competencia o fase del proyecto, ahorita lo explico. Entonces, estoy en diseño, en investigación, en prototipado. Pues, ¿cuándo lo van a hacer? Aquí me toca así con este mouse hacer esa letra tan fea. Diseño, listo. No, con un mouse sí no puedo escribir casi. ¿Y cuándo? Usted dice el día 15, lo voy a hacer, de julio. Y entonces usted llegó y dijo, hagámoslo por aquí hasta en septiembre 22. Marquemos 2 horas. Si usted le pone una X, no, si póngale un número, 2 horas. Y él automáticamente le va a decir el número de horas aquí. Trun. Listo. Entonces otro llegó y dijo, voy a hacer investigación. Voy a colocarle la in, porque es que con este mouse sí no puedo. Investigación. Eso lo voy a hacer todos los días. Entonces voy a marcarle acá 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, y así todos los días, 2 horas. 2 horas. Aquí le dio entonces, digamos, 90 horas en las 4 semanas, qué sé yo. Estoy inventando ahí. Eso aquí automáticamente, entonces, ¿qué pasa? Y después por aquí dijo que iba a hacer algo de prototipado. Y después por aquí coloquemos lo prototipado. Y por aquí después dijo que iba a hacer implementación. Y después por aquí dijo que iba a hacer codificación. Listo, codificación. Y empezó a marcar. Y empezó a marcar por acá, y empezó a marcar, bueno, ponerle de a 2 horas, ¿no? Número. Aquí para efectos de explicación lo voy a hacer así. Entonces, este fue el cronograma que nos presentaron el sábado. Digo, eso venga, lo hacemos rápido, que el profe no mira nada. Eso no pasa nada. Listo. Llenan todos los datos acá, cuando inicia, cuando finaliza. Digamos que este fue el cronograma. El sitio, en la empresa, en el aula, virtual, qué sé yo, dónde lo van a hacer. Empresa, virtual, el aula, no sé dónde. Listo. Digamos que aquí le colocan su nombre, dónde están ubicados. Digamos aquí en qué curso de Netaca, pues aquí le van a decir lo van a colocar aquí diplomado, bueno, los datos que ustedes quieran, en qué curso están. Entonces, Skill for All, vamos a dejar para no colocar los 4 nombres. El grupo, ¿qué número de grupo tienen ustedes allá? O el nombre del grupo y los horarios de trabajo acá. No, es que nosotros estamos estudiando el lunes, el sábado. El sábado no, porque es asesoría, entonces, o el sábado sí, o hasta el domingo. Y falta aquí mucho 24/7. Si quieren colocarle, lo pueden cambiar. Lo importante es que sepamos qué horario están ustedes trabajando y todo tiene que quedar claro. Entonces, el profesor Hugo va a llegar el sábado y entonces, déjame acá un momentico, va a coger y lo primero que va a hacer es aquí. Ya te doy la palabra, la mano, Diana. Él va a trazar con una regla esto. Y le va a decir, su cronograma no sirve. Porque usted, pregunto, colocarle acá, pregunto, voy a cambiarle el color porque no veo acá este color que le puse. Ponerle como este azulito. Entonces yo pregunto, ¿y usted por qué dice que va a ser prototipado acá y después en la semana siguiente va a seguir investigando? No entiendo. Si usted me dice que ya lo está implementando y por acá me dice que todavía está investigando, no es posible hacer eso. Porque si usted va a hacer esto, entonces sus objetivos no están cumpliendo, el desarrollo de su proyecto no tiene la secuencia que nosotros queremos, porque usted está haciendo esto en cierto desorden. Al quedar mal este cronograma, le queda mal la implementación, le queda mal el proyecto, no le queda el sustento, porque ¿cuál sería lo correcto? Que la investigación bajara a lo último. Y mientras usted está investigando todos los días, voy a decir que voy a la investigación, todos los días, todos estos días,
Usted puede estar haciendo los objetivos por acá, puede estar haciendo el diseño por acá, puede estar haciendo la implementación por acá, después de la implementación del prototipado por acá, y al final sigue investigando todo el tiempo. En ese orden no afecta la investigación al desarrollo de demás actividades. Pero si quedan actividades, por ejemplo, como acá, digo, empezó a diseñar y ni siquiera ha investigado qué va a hacer. ¿Cierto? Entonces, esa secuencia del cronograma sí tiene que quedar con esas actividades en la parte de abajo. Cuéntame, Diana, ¿querías decir algo? Ya contestó la pregunta, profe. Entonces, el orden de las actividades como se programa sí tienen que ver para el desarrollo. ¿Y cómo me van a preguntar? Ya se los voy a explicar. Voy a quitar esta parte, ese diagrama de Van, si ya les llegó. Entonces, para empezar a hacer uno de los procesos, vamos a hacer este siguiente ejercicio. Para extraer información, van a utilizar estas herramientas que algunas tienen unos tokens libres, otras son free, otras son pago, pues hay muchísimas más, pero pongan atención a estas herramientas. Voy a ayudarme a través de la inteligencia artificial a extraer información, documentos de 50 hojas, de 200 hojas que me parezcan interesantes, pero no tengo el tiempo, voy a utilizar este tipo de herramientas, ¿listo? Para identificación de fuentes, voy a utilizar estas, pero hay muchísimas más, ¿no? Para identificación de citas, voy a utilizar esta, ¿sí? Consensus, Research, Rabbit, Site. ¿Sí? En esta identificación de fuente le van a poner su pregunta problema. Su pregunta problema. Ahorita hacemos un ejemplo con una de estas herramientas. Después vamos a identificar las citas. ¿Por qué es importante? Porque eso tengo que empezar a reunir las 10 para el sábado. No, si lo hacemos de forma tradicional sería mucho trabajo, pero con este tipo de herramientas se van a dar cuenta que es muy fácil. Después vamos a buscar y gestionar artículos, ¿sí? Y cómo están, digamos, conectados con estas herramientas. Pero que tengan que ver con lo mío, con lo que estoy trabajando. Luego, corrección de estilo. Ay, que yo no sé hacer corrección de estilo, nunca aprendí en la universidad, no lo explicaron. Voy a utilizar estas, ya sea para el inglés o para el español. Entonces, mire todas estas herramientas, ¿sí? Para que alguien ahorita me diga, bueno, vamos a hacer un ejemplo de extracción. Listo. Después me van diciendo esto. Ok, ¿le tomaron pantallazo? Sí, sí. Está arriba. Sí, sí. ¿Sí? Me comentan si ya. Listo. Entonces voy a quitar esta y voy a ir a la primera que se llama Chat PDF. Listo. Entonces voy a quitar, voy a abrir y voy a abrir esta Chat PDF. Chat PDF es una herramienta que me va a permitir que, si tomaron el pantallazo que decía ya, ¿para qué es? Excelente. Listo, entonces voy a buscar un documento que yo tenga por aquí. Voy a mirar acá un documento que tenga por acá de inteligencia artificial que se llame Inteligencia Artificial para Profes. Este es un documento, es un PDF, es supremamente extenso. ¿Listo? Miremos cuántas hojas tiene, como 90, mira. 90. Uf. Y oiga, el título me parece bueno, oiga, voy a mirar. Y aquí este chat PDF me da unas posibles preguntas. Son preguntas guiadas, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial en la educación? Voy a darle clic. Y él busca en qué parte y en qué hoja está esto y me hace un resumen. Y entonces yo le voy a personalización del aprendizaje. Oiga, me gusta por ejemplo, de transformación de los procesos educativos. Miremos, página 77. Mire, acá está. Y me hizo el resumen de esta parte. ¿Cierto? Y yo voy a utilizar rápido, bajo PDFs, miro acá y utilizo. Pero si yo no quiero las preguntas guiadas, pues le hago acá. ¿Cómo la IA ayuda al ser humano?
ser humano. Yo me estoy inventando acá. A ver, y le doy, búsqueme ahí cómo lo haría. Y él empieza a buscar acá y me empieza a decir, mira, la inteligencia artificial ofrece una amplia gama de beneficios y me saca un resumen de este texto. Y yo digo, oiga, qué interesante, este lo voy a dejar. Voy a leer solo la página 61, que es lo que me interesa, la 8, la 23, y más encima ya tengo un resumen sobre lo que yo quiero. Y esto me da un indicador y entonces descargo esto en un documento Word y lo voy colocando. Paper 1, Paper 2, Paper 3 y a lo último los empiezo a leer y empiezo a mirar cuáles tomo y qué me sirve. ¿Qué tal esta herramienta? ¿Les ayuda o no? Sí, está chévere. Sí, está chévere. Listo. Primera herramienta. Después de extracción, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Identificación de fuentes. ¿Cuál? Identificación de fuentes. Listo. Entonces tenemos una de estas. Vamos a coger esta que se llama C-Space. ¿Listo? Y entonces, aquí yo le decía que la pregunta problema, alguien que me envíe la pregunta problema ahí por el chat, que la tenga ahí a la mano para hacer el ejercicio. Voy a mirar acá el chat. Una de esas. Alguien que la copie y la pegue, me la deje aquí. Listo. Cualquiera de los equipos, que me pegue ahí la pregunta problema. Profe, Dime, Jimena. no, con respecto a lo que te estabas pidiendo, la pregunta. Un segundito, Ah, un sí. segundito. Sí, peguen una de las que tengan para poder hacer el ejemplo con una pregunta de sus proyectos. Entonces, alguien que me haga el favor y pegue la pregunta problema aquí en el chat, pero no en el Telegram, sino aquí en el chat para copiarla y pegarla. En el chat de Webex. Con eso vamos ayudándoles a avanzar en sus proyectos. Listo. Acá dice, ¿cómo implementar un modelo seguro de pago electrónico? Yo la voy a copiar tal como está, control C, y la voy a llevar acá. Le digo control V. Recuerden que aquí en esta herramienta va a pegar la pregunta problema y le voy a dar enter. Y entonces, mire ¿qué hace él? Me busca los documentos que tiene que ver con esto, en inglés o en español, como ustedes quieran, ¿cierto? Me hace un insight de cada artículo, me genera la norma APA o la norma que quiera, ¿cierto? MLA, Chicago, Harvard, de una vez. Voy generando mis referencias, ¿cierto? Mi bibliografía, si la voy a utilizar. Y tiene una serie de filtros. Yo quiero, ¿cuáles fueron los resultados de esos papers? Me genera una columna. Y mira que ya me trajo rápidamente de artículos. Puedo abrirlos, ¿cierto? Le puedo preguntar con Copilot, ¿cierto? Puedo mirar el PDF. Algunos de pronto son pagos. Recuerde que trae artículos de páginas especializadas y científicas, pero yo puedo decirle aquí, bueno, ¿cuáles fueron las contribuciones de esos artículos? Me saca otra columna con el resumen. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los métodos usados? Mire, me saca todo de una vez acá y yo puedo consultarlo. Entonces, si le doy clic acá, por ejemplo, a este, me abre aquí un pequeño resumen, ¿sí? Le puedo preguntar y puedo expandir pues prácticamente todo eso. Tiene muchísimas herramientas, tiene muchas cosas. Le dice el DOI dónde está, bueno, si es pago o no es pago, va mirando esa parte. Así le va a traer múltiples, digamos, papers, pero le va a ayudar a hacer un resumen, a hacer ese análisis rápido
y ¿vieron todos los filtros que tiene? Entonces, yo puedo hacer ese filtro. También aquí, por ejemplo, qué conclusiones tiene cada artículo. Mire, automáticamente, rápidamente, lo puedo leer, ¿cierto? Se lo puedo preguntar para que me lo dé en español. Mire cuántos me sacó. Rápido. De revistas sobre mi tema. OpenCV. Entonces yo digo, bueno, miremos esto acá. Pueden entrar a cualquier enlace de estos, ¿cierto? Puedo citarlo, puedo preguntarle qué hay acá en cada artículo, mirar si es de relevancia, si del número de citación. Yo voy a tomar los que son más citados, ¿cierto? Organizarlos, exportarlos, eh, puede crear columnas y organizar como ustedes quieran, los resumen, los abstract de los documentos, ¿cierto? Cómo están ahí. Bueno, muchas cosas. ¿Qué tal esta otra herramienta para la investigación de sus trabajos? ¿La conocían? Genial, genial. Claro, y no me diga que hicieron poco de trabajos en la universidad y no utilizaron inteligencia artificial. Por ahí se ríen varios. Ya escuché la risa. No, pues si yo hubiera sabido esto, ¿cierto? Y mire, aquí me da dónde está los artículos. Bueno, eso hay muchas cosas. Inglés, o si no, vea en japonés, en el idioma que quiera. Si de pronto no entienden esto, sí, sigan riendo. Y si no entienden esto, yo copio esto y me voy a una página, que la voy a buscar acá, que se llama DeepL. Y entonces este me traduce al inglés británico, al que yo quiera automáticamente. ¿Sí? De inglés o el idioma que quiera al idioma que quiera. Y le dice, muéstreme los cambios que hizo, ¿cierto? ¿Sí? Donde lo interpretó, mire, cómo es que realmente una palabra de pronto no se puede traducir y qué hizo y qué no hizo. Le hizo like como Sasha's, ¿sí ve? Le va diciendo absolutamente todo y ya tienen su resumen, ¿cierto? Summary. ¿Qué tal esta otra herramienta? O sea, no hay excusa para armar ese documento súper, ¿cierto? Bueno, tercera herramienta. Las cosas al tiempo, profe. Por eso es que esto es lo que ahorra tiempo. Imagínense donde no les explicamos estas herramientas. Tiene que ser más productivo en menos tiempo. Pero por eso yo les decía, como ustedes hay tres en cada equipo, pues eso es muy fácil hacer un sprint de innovación entre tres. Según la diapositiva que tomamos pantallazo, ¿qué sigue? ¿Quién me dice? Buscar y gestionar. Listo. Buscar y gestionar ¿qué? Artículos. Listo. Entonces aquí vamos a buscar artículos. Vamos a pegar la pregunta problema aquí. Control Z, otra vez aquí. Voy a pegar la pregunta problema de nuevo, que me decían aquí de implementar un modelo seguro de pago electrónico. Entonces yo la voy a copiar y le voy a pegar y voy a mirar artículos que hay de esto. Entonces voy a darle aquí, le activo Copilot y él me va a empezar a buscar, ¿cierto? ¿Qué hay sobre eso? Entonces dice que hay 10 papers analizados y por aquí me empieza a dar como lo que hay en cada paper, ¿sí? A través de Copilot, las conclusiones, me dice todo lo que tiene que ver. Acá yo puedo entrar a estos papers, ¿cierto? Y ya puedo, por ejemplo, voy a entrar a uno de estos. Miremos acá, eficiencia. Me dice de dónde está sacando este resumen, de qué artículo. Voy a darle acá y me da todos los datos. También la puedo citar, ¿cierto? Lo puedo guardar, lo puedo compartir con el compañero. Puedo hacer aquí, pues, copiar esto, pasarlo a otro IA y analizarlo. El Astra, ¿cierto? Lo puedo cambiar al español, leerlo, si me interesa. ¿De qué revista? ¿Cierto? Aquí me sale todos los datos, vean. Todos los métodos que utilizaron. Bueno,
cuántas citaciones tiene, si tiene poquitas, dice no lo voy a tomar porque la idea es que tenga la mayor citación, a menos de que sea muy nuevo, ¿no? Esto no es un referente. Entonces, otra herramienta que nos puede servir aquí para la parte de citas, en la pantalla. ¿Listo? ¿Qué sigue en nuestra diapositiva? Corrección De de estilo. estilo. Entonces, en esa parte de corrección de estilo, tenemos, bueno, antes de esa parte de corrección de estilo, les voy a mostrar estas de conexión de papers. Entonces, yo voy a utilizar algo de inteligencia artificial por medio de visión, ¿cierto? Voy a escribir ahí cualquier cosa. Y le digo, construyame aquí esto. Y me dice, vea, reconocimiento de los tipos de visión artificial. Análisis de la ciencia por medio de la literatura no interpretado Voltaire. Toca darle como un título mejor, más, peguémosle aquí. La pregunta problema, control Z. Voy a volver a copiar aquí la pregunta problema para que quede como ese prompt más específico. Y si lo hago muy corto, no me sirve. ¿Listo? Y peguémoslo acá. Me está pegando otra cosa, pero un momentico. Copiar texto, pegar texto. Creo que es esta la pregunta. Le voy a dar Enter. Vamos a mirar. Dice que muy larga esa pregunta. Dejémoslo acá, por ejemplo. Devolvámonos. Vamos a escribirle, por ejemplo, IA para educación. Algo más corto, ¿sí? Estrategias. Listo. Vamos a mirar a ver qué nos ayuda aquí. Listo, ya está. Entonces aquí nos está trayendo varios papers también, ¿cierto? Interesantes. ¿Dónde están? ¿De dónde los cogió? Si fue publicado en DOI, si fue publicado en Google Scholar, si fue publicado en Semantic Scholar o si tiene PDF, ¿cierto? Muchas cosas más. Yo voy a coger, por ejemplo, el primero. DOI, démosle acá a ver más. ¿Listo? Mirar toda esta parte gráfica, los papers. Y mire que cuando tiene varias citas, en algunos de los papers me sale este icono. Y yo voy a decir, bueno, este icono me parece que lo sacaron de varios papers, le voy a dar la conexión. Y él me genera los mapas de ese investigador, prácticamente de todas las conexiones de sus referencias, ¿dónde están? Mire, y aquí está de dónde lo sacó, ¿sí? Cada vez que me paro acá, y tiene un mapa multidimensional de cómo se hizo esta investigación y directamente qué tomó de cada texto y cómo lo citó. ¿Sí? Mire, esta herramienta es impresionante. Esta herramienta es interesante. Voy a volver acá. Porque si ustedes observan, me puede mostrar gráficamente todo esa relación que tenemos aquí precisamente para cuando se hace un artículo o algo que tenga sustento. Por ejemplo, acá dice Melader 2005, 2016, y entonces empiezan ustedes a mirar ese mapa y aquí le va diciendo como dos referencias del 2014, del 2013, este del 2008. Mire que con este mapa de una vez ya le sale todo el resumen de cada paper, donde lo tomó y pues digamos de qué revista y muchas cosas puede hacer acá, ¿cierto? Puede mirar las citaciones que tenga. Este tiene 18 citaciones, ¿cierto? Mirar cuáles tiene. Este tiene 56 citaciones. Le doy clic aquí, empiezo a revisar pues todo esto, que lo abra desde diferentes partes, ¿sí? Y empieza uno a adherir la parte original y empieza a hacer como su mapita también. Construcción gráfica de eso. Interesante verte esa conectividad de los papers rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes bajan un artículo o alguna investigación, lo que hacían es que abajo en las referencias toca ir a buscarlo, gastar más tiempo. Ahorita todo está súper conectado, hiperconectado. Entonces le va a ayudar
pues a desarrollar todas esas habilidades en la parte de investigación. Mucho más rápido, economía de tiempo, ¿no? Que eso es lo que no hay, me decían por aquí. Aquí está como cargando, toca dejarlo ahí que cargue. Sin embargo, vamos a mostrar otra herramienta, Semantic Scholar. Entonces, aquí vamos a buscar desde la parte semántica, ¿sí? Entonces, aquí dice que literatura científica, ¿sí? Búsqueda de inteligencia artificial. Este es free, entonces es interesante buscarlo. Busquemos aquí IA para IoT en industria. Bueno, vamos a escribir cualquier cosa y le damos buscar. Y lo chévere es que me los organiza también, tiene sus citas, ¿cierto? En APA, ¿cierto? Puede exportarlo, puede revisarlo, le abre de una forma rápida, precisa, tiene los PDFs, en el caso de que esa búsqueda es mucho más avanzada que la normal, ¿cierto? Tiene sus hashes de seguridad. Bueno, estas son otras herramientas sobre IoT Industria 4.0. Mire lo que explicábamos ahorita, ¿cierto? Mirar la publicación, lo puede guardar ustedes aquí con esta etiqueta, este tag, para ir organizando sus documentos. Va mirando el número de citaciones gráficamente, mire qué años lo tomó. Bueno, eso le ayuda. Ustedes tienen que mirar esa parte de las citas, ¿no? Tener las que más citan, las que sean más relevantes. Ese es otro trabajo que ustedes van a hacer ahí en sus documentos. Entonces, vamos a pedir que utilicen todas estas herramientas. Y el GPT normal, ustedes le van a colocar aquí el chat GPT, el que tienen, le van a dar slash y aquí le van a dar GPTs, GPTs, y les va a abrir todos estos GPTs personalizados. ¿Para qué? Para que se vayan a la investigación y análisis. Y aquí en investigación y análisis, dentro de este GPT, está, ya vimos Consensus, ¿cierto? Scholar y otros más, para que ustedes desarrollen todo esto. Estos ya son como, digamos, GPTs personalizados, especializados. Sí, si van a trabajar en la parte de educación, en el estilo de vida, en la programación, y son cientos de herramientas para que les ayude a este sprint de innovación. Preguntas, ¿cómo vamos ahí? ¿Conociendo estas herramientas? Me imagino que sí, ¿no? Profe, no, profe, no. Yo creo que lo Llegaron muy utilizaba, tarde, yo creo que lo llegaron muy utilizaba tarde. con Google Scholar, Google Scholar. Sí, por eso, por eso, pero imagínense, la diferencia de un profesional es todo el uso de toda esta tecnología. No podemos estar buscando como buscan cualquier persona en un café internet. Abre Google y buscan la palabra. No, aquí ya toca utilizar métodos más efectivos con inteligencia artificial, ser más analítico, saber de normas. Claro, vuelvo y repito, este diplomado está como opción de grado. Entonces la exigencia es un poquito fuerte. Que no hay tiempo, todo el mundo está ocupado, pero pues así se hacen los verdaderos guerreros, ¿no? Ahora, si quieren más herramientas de IA para la investigación académica, les voy a dejar este otro mapa para que le tomen otro pantallazo. Hay muchas herramientas más. Y aquí está, para generar hipótesis, para idea de investigación, para diseño de investigación, ¿cierto? Para metaanálisis, para resumen, para revisión de literatura, búsqueda de artículos. O sea, hay muchísimas cosas más allá de GPT para gestión de referencias, escritura académica científica, ¿cierto? Y nos falta la de corrección de estilo de Killbox también, que está ahí, corrección ortográfica, acá está, verificación gramática. O sea, aquí tienen ustedes un poco de copilotos para que ese documento, esas 7 hojitas les salga perfectas. Claro, obviamente, no todo hecho por IA, porque ustedes pueden ayudarse, pero ustedes tienen que plasmar sus ideas allá, darle el formato, ayudarse, pero no es copiar y pegar. ¿Listo? Entonces, mire que hay más herramientas y yo esperaría que al final del diplomado su escritorio se vea así. Esto se llama un PLE, Personal Learning Environment. No sé si lo han escuchado. Y a partir de ahí están todas sus herramientas organizadas para toda esta investigación. Así yo quiero ver sus escritorios. Eso es un escritorio de un ingeniero con un sus Personal Learning Environment, ¿no?
¿sí? Inclusive les voy a explicar cómo hacer un play. Carlos dice que sí, que ya lo tiene. ¿Sí? ¿Listo? Eso es lo que yo esperaría. Bueno, entonces, recuerden, vamos a seguir con el proyecto ya para terminar. Entonces ya tienen varios compromisos para este sábado. Profe, vea mi cronograma. Profe, vea, acá en esta carpeta tengo 10 artículos, los leímos, los arreglamos, sacamos los resúmenes. Creo que estos dos son los importantes y para mí los dos antecedentes son estos. Y yo los voy a poner porque son los más cercanos para para mi proyecto. Claro, para este sábado los tienen. No hay excusa que es que no tuve tiempo, no. A nosotros nos presentan dos. Si ya los quieren cambiar, ustedes lo van cambiando, pero la idea es que cojan los más acertados. Pero volvemos, esto sigue avanzando y vamos adelantando el proyecto. Entonces, uno se van tomando las fotos. Ahorita el profesor Hugo les va a dar el listado de elementos ya físicos, a empezar a montar la tarjeta física, porque ya tenemos que hacer ese prototipo físico. Entonces, les va a decir una lista de elementos que compren muy económicos para que esos montajes que ya saben simular, que estamos haciendo en la parte de código, se monten físicamente. El esquemático de FreeSync para que empiecen a hacer su esquema y empiecen a hacer su cronograma. Y nos presentan el cronograma al sábado, nos presentan la referencia y todo lo que más puedan avanzar. Si ya tienen objetivos, si tienen el título, todo eso puede ser propuesto. Usted sabe que en un sprint de innovación puede cambiar. Porque yo le digo, venga, ves que ahí le falta tal cosa, métale esto, quítele esto, y esas asesorías. Pero eso sí, lo importante es tener claro que se va a entregar este sábado. Y van a hacer una de estas. O sea, usted van a decir, voy a escribir el problema. ¿Sí? Voy a delimitar el problema. Voy a definir el problema. Voy a plantear el problema. Y voy a formular el problema. Y entonces nosotros creemos que todo eso es lo mismo. Y cada una es distinta. Si usted va a hacer los 5 pasos, se llama caracterización del problema. Si usted va a hacer 1, 2 o 3 pasos, pues ya usted depende del proyecto que vaya a hacer. Hace desde la parte global hasta la formulación del problema, que sería la pregunta problema. Entonces, ¿cómo se hace eso prácticamente? Yo caracterizo el problema si voy a hacer todo el esquema completo de la siguiente forma. Describo el problema. Entonces, yo aquí digo globalmente. En el mundo se están muriendo 1.000 millones de personas, exagerando, ¿no? Un dato así. Se están muriendo 1.000 millones de personas por enfermedades de la mosca X o del zancudo X. Entonces yo estoy dando un contexto general. ¿Ok? ¿Sí? En Colombia se están muriendo 500.000 por el mismo problema. Entonces yo describo primero generalmente aquí, dónde, cuándo, cómo, ¿sí? Y después delimito el problema. En Colombia, en Bogotá, ta. Listo. Defino el problema. ¿Cuál es su problema? O sea, ¿qué ocurre cuando ocurre que ya lo estaban haciendo? ¿Cierto? Planteo el problema y formulo el problema. Usted ya tiene la pregunta problema. O pueden tomar un contexto general y uno nacional y saltar ¿a qué? A la formulación del problema. ¿Sí? Y esto se le llamaría contexto. Entonces usted dice, en el mundo, 1.000 personas mueren diariamente por desnutrición. En Colombia, según el DANE, también están muriendo más o menos unas 5 personas. ¿Sí? Por eso, nuestro problema es cómo eliminar el hambre a través de los cultivos de tomate. Y el planteamiento del problema es que vamos a hacer todo un sistema de inteligencia artificial para mejorar la productividad del tomate. Y nuestra pregunta problema es cómo, la que ya saben hacer. Sencillo, todo esto rápidamente en un parrafito. No se tienen que extender. Es entender cómo se hace de lo general a lo particular. ¿Sí queda claro? Ya para un trabajo más extenso, más complejo, pues se definen más preguntas y más cosas. Pero aquí, cuando yo hable del contexto o de la caracterización del problema, lo digo a nivel global, a nivel nacional, cuál es el problema, cómo lo va a plantear y cómo lo va a formular. Y ya usted tiene la formulación. Y todo esto lo tiene que hacer en un párrafo, muy seguido con esa secuencia. No tiene que decir, primero describo el problema, segundo delimito el problema, no, tercero defino el problema, no. Esta es una explicación
para que ustedes tengan esa secuencia, pero al final cuando yo lea, yo leo desde lo general a lo particular, ¿sí? Un párrafo muy corto. ¿Sí queda entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿O hay dudas? Eso es lo que, entonces usted dice caracterización del problema y le quita los títulos y hace del paso 1 al 4, así como lo planteé ahorita. Y en el quinto dice formulación del problema y pone su pregunta problema. Se acabó. Esa parte también va en el documento. ¿Listo? Y los antecedentes se escogen dos. Entonces yo voy a imaginarme que voy a hacer una planta de tratamiento de agua y le digo, mire, yo encontré un antecedente. En Inglaterra hicieron un pitillo que tiene un nanofiltro. Entonces cuando la gente succiona, el agua más podrida y picha, lo que sea ahí, que se vuelve potable. Eso es una solución, por ejemplo, para gente que no tiene nada que tomar. Si uno con harta sed, pues yo utilizo ese filtro. ¿Y cuánta efectividad tiene? Un 99% de limpieza de impurezas. Perfecto. Ese me hizo, pero es que, ¿qué pasa? Ese lo hicieron y es muy manual y solo tiene un uso. Y yo quiero hacer una planta que reutilice siempre el agua, pero ese es una antecedente que en el sprint de innovación se llama creatividad, innovación y originalidad, que sería como el antecedente. Y encontré otro por allá que se llama Folia Water. Y Folia Water es un librito que tiene hojas que se le pone ahí como un filtrico, pongo el agua sucia y me la puedo beber. Tiene nanofiltros. Y entonces resulta que esa tiene un costo elevado, pero también solo depende de las hojas que tenga ese librito, que las puedo arrancar y cuando no haya libro, pues no hay nada que hacer. Entonces yo voy a hacer una planta que reutilice el agua constantemente. Entonces, ¿me sirvieron estos dos? Sí, porque de aquí saqué una idea, según este artículo, y de aquí saqué la otra idea, pero yo quiero tomar algo de estas ideas y el mío va a ser con un valor agregado diferente, porque va a tener tecnología y lo va a controlar y tal. Ya lo que usted quiera. Esos son los antecedentes que deben mostrar. Entonces uno busca allá 10 artículos, mira, lee, hace el resumen, me parece que este lo hizo aquí, lo hizo allá con esta tecnología, yo lo voy a hacer con Python, allá lo hicieron con Arduino, aquí voy a implementar inteligencia artificial, allá no implementaron inteligencia artificial, eso es lo que tienen que hacer en los antecedentes. Y la justificación, para terminar. Profe, ¿Cómo se hace una justificación? Elementos claves. Entonces, uno, ¿sí? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cierto? Tiene que estar en la justificación. ¿Por qué lo va a hacer? Segundo, usted dice, porque yo sé de eso. Listo. A partir de la descripción y el planteamiento del problema que demostré, es necesario hacerlo. ¿Cierto? Porque recibe los antecedentes y nadie lo ha hecho. ¿Sí? Porque yo sé de eso, es necesario hacerlo y nadie lo ha hecho. ¿Cierto? Y me toca a mí, porque esa es una necesidad que tengo yo en mi empresa. ¿Cierto? Y explico por qué. Digamos, eso se hace como elemento clave de la justificación, ¿cierto? La primera parte de justificación es la ratificación de que hay un problema. Sencillo, cortico, tienen que ratificarlo, ustedes miran estas preguntas y le da una idea, ¿cierto? Que es urgente resolverlo, listo. Y que nadie lo ha resuelto ni de la forma que lo pretende resolver. Pues, han hecho muchas cosas, pero no para lo que usted lo va a hacer. Punto. Pregunta, ¿usted por qué se mete a hacerlo? ¿Sí? Si ya existe o ya lo han hecho. O sea, le pueden llegar a preguntar, bueno, y si ya existe o ya lo han hecho, ¿usted por qué lo va a hacer? Entonces, esta justificación tiene que ser muy clara para evitar esa pregunta. ¿Listo? Segundo elemento clave, ¿para qué lo va a hacer? Entonces dice, ¿cuáles son las bondades de su trabajo? ¿Cuáles son los beneficios que le trae a usted y al cliente? ¿Cuáles son los aportes al trabajo del impacto que va a producir? ¿Cuál es el valor agregado de su trabajo? ¿Cierto? O sea que prácticamente esa justificación va a tener esa ratificación del problema, las alternativas de solución y el valor agregado. Lo mismo, todo esto que están viendo aquí en un solo párrafo. Muy redactado, muy organizado que tenga esa secuencia.
Entonces, cuando usted dice, ah, bueno, ya sé que la justificación tiene esos tres pasos, la rectificación del problema, ¿por qué lo va a hacer? Las alternativas de solución, ¿para qué lo va a hacer? Y el valor agregado. ¿Qué tiene diferente su proyecto que no tenga los demás? ¿O qué beneficios va a tener la comunidad o la gente que lo va a utilizar? Eso tiene que estar todo en un solo párrafo. No va a decir primero, ¿por qué lo voy a hacer? Segundo, ¿cuál es la rectificación del problema? Tercero, la alternativa de solución. No, yo lo explico así, los pasos que deben tener, pero ustedes me van a entregar un solo párrafo hilado desde esta forma. ¿Listo? Esa es la justificación. Entonces, mirando ya la hora, voy a dejar hasta ahí para ir al descanso. No sé si hay preguntas, pero la idea es que este sábado fuertemente se trabaje y se empiece a llevar su cronograma, sus antecedentes en una carpetica. Si son tres, pues buscan de a tres en cada herramienta, los leen, los ayudan, los miran, bajan PDFs y solo dejan los 10 ya con una hojita citada en su documento. Y de esos 10, sí, sí, María. Y de esos 10, me van a decir, los mejores son 2. No vamos a revisar los 10. O sea, los 10 es para que usted tenga una referencia y cuando le pregunte el juez allá en su sustentación, ¿cuántos artículos consultó? Ah, 10, 15, 20. Bueno, y de esos 20, ¿cuántos utilizó de experiencia? Ah, 2, porque nos solicitaron para este sprint de innovación. Pero sí hay que tener lectura. Claro, que, profe, es que este sábado solo le tuve 5. Bueno, 5, escojan 2, pero para el otro sábado va a tener 10. Al final mínimo nosotros vamos a solicitar 10 artículos parecidos. ¿Para qué? Para que tenga sustento su proyecto. En trabajo de grado le piden 40. En un maestría de doctorado le piden de 60 a 80. Imagínense, y ustedes están haciendo un sprint de innovación solo con 10. Entonces, bien, 10 de calidad y más entre 3 personas. Entonces, consideramos que eso se puede hacer. Hay que leer, hay que investigar. Para eso estas herramientas que les presenté hoy. Y empezar a estructurar todos estos proyecticos en 7 hojas. Por eso yo les decía, ¿cómo vamos a meter tanta cosa con imágenes y fotos en 7 hojas? Muy precisos. Es un informe técnico, ¿no? ¿Listo? Entonces yo les voy a enviar ahorita un ejemplo, o el profesor Hugo un ejemplo del formato IEEE ahí al Telegram. Y vamos a ver si el ingeniero Hugo nos hace un favor y muestra uno de los documentos de los estudiantes del semestre pasado que han venido haciendo ese documento y lo han hecho. Entonces, recuerde, documento, van haciendo su presentación en PowerPoint para cuando entremos a la explicación de cómo se va a hacer el pitch elevator, cómo se va a presentar la presentación con su plantilla y empezar a trabajar el cronograma y todos estos documentos muy organizados. ¿Preguntas? Profe, el horario, sábado es el mismo que ya tenemos. Igual, las mismas horas los atendemos, en los mismos grupos, entregan nosotros asesoramos, profe, no entiendo esto, me falta tal código, no tiene una simulación de esto, lo que necesiten rápidamente aprovechar esa media horita. Profe, qué pena ¿Perfecto? una pregunta acerca de los antecedentes. Sí. Si antecedentes sobre la problemática de una empresa. Eso Digamos que se siempre está ocurre. solucionando un problema que cierta empresa, no general. No, porque por ejemplo, su proyecto, ¿cuál es? Pues actualmente es automatizar un proceso que está haciendo manual. ¿Cómo cuál? Préstamos los activos por parte de la infraestructura a las demás áreas. Sí, pero eso ya lo han hecho en cientos de empresas. Te aseguro que si tú buscas cómo automatizar procesos de financieros o logísticos o lo que sea de una empresa, ahí encuentra cualquier cantidad de procesos. O sea, cuando uno ya piensa en una idea, recuerde que hay millones de personas o ejércitos de científicos desarrollando investigaciones. Solo China presentó el año pasado 1.300.000 papers. O sea, le aseguro que todo lo que usted está pensando
Alguien ya lo pensó y ya lo plasmó, hasta ya lo hizo. No, sí, probablemente sí, eso sí. Pero en el problema, o sea, porque pues, si el antecedente es basado no es cómo se está implementando ese proceso actualmente en esa empresa, lo que se hace es mejorar el proceso, no automatización, sino una transformación que se va a hacer. Pues Entonces, mejor. el antecedente no sería la problemática actual. No, el antecedente son dos papers o dos procesos o dos investigaciones o dos implementaciones que haya hecho alguien, uno a nivel mundial y otro nacional, sobre algo parecido. Entonces usted dice, vea, yo no encontré y nadie lo ha hecho como yo quiero. Listo, aprobado su proyecto. Pero bueno, ¿cómo se basó? ¿Cómo investigó? No, mire, yo tengo acá 15 papers, 20 papers y resulta que lo han hecho así, pero no como yo quiero. Ese es los antecedentes que necesitamos. Una valoración de que se investigó, se analizó y lo que usted va a hacer es único, pero siempre en algo se tiene que basar. Entonces, si se encontré un paper muy parecido, pero no es lo que yo quiero, pero me sirvió de base para anexar cierto proceso a mi investigación. ¿Sí? Por eso se hace esos antecedentes. Cuéntame, Carlos. No, pero es que, bueno, es que no sé, yo tenía un concepto diferente antecedentes en cuanto a desarrollo de un proyecto, porque pues, si vamos a englobar algo pues, sí, yo entiendo que es un antecedente basado en algo general, pero si yo quiero solucionar una problemática específica a una empresa, también necesito conocer antecedentes, necesito conocer cómo está trabajando actualmente esa empresa, o cómo está haciendo ese proceso para poder mejorarlo. Sí, pero ya no sería antecedente porque es que en una investigación, en un proyecto, yo tengo que mirar quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, para qué lo ha hecho y cuánto es el costo. O sea, porque volvemos a lo mismo. Usted llegó y hizo ahí, dijo que era único, y yo llego y hago una revisión y le digo, venga, imagínese que yo encontré ese proyecto y mejor y más barato. Entonces su viabilidad de su proyecto y su desarrollo no funciona. Por eso se hace eso, ¿vale? Ok, entiendo, listo, gracias. Dice, pronto tiene otro dispositivo, que fue lo que me escribieron aquí, que no alcancé a leer. Espérame. Ah, sí, Profe. pero ahí retorna una llamada. ¿Ve? Ahí retorna, o sea, se escucha el eco. Ah, ¿será que hay alguien que tenga el micrófono abierto? ¿Ya? ¿Ahí? Listo. Con su muerte no pasa. Con su muerte no pasa. Entonces, estimados estudiantes, aquí lo que queda es ir llevando estas indicaciones y ponerse a trabajar y reorganizados, muy organizados, con carpeticas, con documentos y ya.